Hola, hola, buen día. Buen día, vamos a dar inicio a nuestro devocional. Y toda esta semana hemos estado estudiando Mateo 4 del versículo 1 al 11. Vamos a concluir este capítulo. Si te vas al título de Mateo 4 1 al 11, dice: Satanás tienta a Jesús. Vamos a orar antes, ¿no? Señor, te damos gracias, Padre, por este tiempo. Te damos gracias por tu favor. Te pedimos que hoy nos hables, Señor. Habla a nuestro corazón, Jesús. Trae esa palabra que necesita ser guardada, que necesita ponerse por obra. Trae esa revelación a nuestro corazón, Señor. Te pedimos que alumbres los ojos de nuestro entendimiento, Señor. Disponemos nuestros sentidos delante de ti, disponemos todo lo que somos, Señor. Queremos aprender de ti. Te damos gracias por estos momentos, te damos gracias porque día a día tú traes algo nuevo, algo fresco a nuestro corazón. En el nombre de Jesús, amén. Y te decía que el título de Mateo 4 dice: Satanás tienta a Jesús. Y vemos cómo en el día lunes, me parece, cómo el hermano Chuchito nos hablaba acerca nos hablaba de las tres tentaciones. Él nos mencionaba, ¿verdad?, cómo la respuesta de Jesús a las tres tentaciones de Satanás citaba Deuteronomio 8. Vemos cuando viene a partir del 4, dice: Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. En el verso 7 dice: escrito está, refiriéndose a la segunda tentación: no tentarás al Señor tu Dios. Y finalmente en el verso 4:10 dice: entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a él solo servirás. Nos comentaba, ¿verdad?, cómo incluso nos dio las citas el hermano Chuchito de estas respuestas introducen o el Señor las cita refiriéndose a Deuteronomio 8. Entonces, tú hoy date a la tarea de leer todo el capítulo 8 del libro de Deuteronomio y te vas a dar cuenta de algo. Te darás cuenta que este libro nos habla de la obediencia. Precisamente el, el, el Señor, ¿verdad?, estaba introduciendo al pueblo de Israel, lo estaba disciplinando en obediencia. Entonces tú lee todo Deuteronomio 8 y te darás cuenta que habla de obediencia. Y precisamente, ¿verdad?, cuando tú y yo, ayer también nos comentaba Pavel, cuando tú y yo pasamos por una prueba, es necesario recordar que somos hijos amados. Pero el recordar que somos hijos de Dios, que somos amados, implica obediencia, porque un hijo obedece al Padre. Entonces, precisamente hoy vamos a estar hablando de la obediencia y vamos a comenzar a leer Hebreos 5, 8 y 9. Hebreos 5 del 8 al 9 dice: y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Aquí nos está hablando de Jesús. Y nos dice la palabra que Jesús tuvo que pasar por un proceso. Tuvo que pasar por ese proceso de padecer para aprender obediencia. Entonces, ¿qué podemos ver aquí? Que la obediencia es algo que se necesita aprender.
No nacemos siendo obedientes. Entonces, es un proceso de aprendizaje, es un proceso de educación, es un proceso de disciplina. Dice Hebreos 5:8 que para que tú y yo podamos ser personas obedientes, necesitamos aprenderlo. Y va más allá, ¿verdad? El verso 9 dice, una vez que ustedes aprenden obediencia, comienzan a ser perfeccionados. Dice aquí verso 9, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Vemos cómo la obediencia de Cristo lo fue perfeccionando. Y perfeccionado significa completo, significa cabal. Cuando, cuando aquí el Padre, ¿verdad? Cuando, cuando Jesús decidía, Jesús, su estilo de vida era un estilo de vida que todo el tiempo le decía sí al Padre. Su estilo de vida era un estilo de vida sí a las indicaciones, sí al corazón del Padre, sí a la voluntad del Padre. Pero eso también lo llevó a una vida de sufrimiento. ¿Por qué? Porque él sufrió el dolor de negarse a su propia voluntad para obedecer la voluntad del Padre. Jesús sufrió el dolor de negarse a su propia voluntad para hacer la voluntad del Padre. Y precisamente esto es lo que él padeció cuando Hebreos 5:8 nos habla de que Jesús padeció para aprender obediencia. Si tú y yo estamos dispuestos a ser obedientes al Padre, tenemos que estar dispuestos a padecer. ¿Y padecer qué? Padecer el negar nuestra propia voluntad. Vemos cómo Hebreos 9, ¿verdad? Nos describe que Él fue perfeccionado. Y vamos a ver un verso que está en Mateo 16:24. Te decía que la obediencia, ¿verdad? Es algo que tú y yo aprendemos. Y Mateo 16:24 dice, entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Si lo quisiéramos ver por pasos, ¿verdad? La escuela de la obediencia involucra aquí se describe en Mateo 16:24, se describe tal cual lo que tú y yo necesitamos aprender en la escuela de la obediencia. Y dice, Jesús está teniendo este diálogo con sus discípulos y les dice, si ustedes quieren venir en pos de mí, hay algo que primero deben hacer, negarse a sí mismo. Para que tú y yo podamos aprender obediencia, el primer paso es negarnos a nosotros mismos. Negarnos a nosotros mismos. Dice Juan 5:30. Yo no puedo hacer nada por mi propia cuenta. Son palabras de Jesús. Aquí Jesús estaba diciendo, yo no puedo hacer nada por mi propia cuenta. Yo no puedo hacer mi voluntad. Yo no debo hacer mi voluntad. Yo no quiero hacer mi voluntad, es lo que decía Jesús. Y aquí nos está describiendo el primer paso, ¿verdad? En la escuela de la obediencia. Necesitamos negarnos. La obediencia es la obediencia es una vida de negación. Cuando tú y yo hemos decidido, ¿verdad? Seguir a Cristo, en ese momento tú y yo ya comenzamos una vida de discipulado.
Y dice aquí Mateo 16:24, necesitan negarse a sí mismos. El segundo momento dice, una vez que ustedes se han negado, que han decidido entregar su propia voluntad al Padre, necesitan tomar su cruz. Sigue diciendo, cuando toman su cruz, en ese momento síganme. Te decía que la escuela de obediencia, tenemos tú y yo el privilegio de aprender. Hay un deseo en el corazón de Dios de que tú y yo seamos obedientes porque Él nos quiere bendecir. Una vida en obediencia, Eva, será una vida de bendición. Dice Lucas 14:27. Lucas 14:27. Y el que no lleva su cruz, recuerda Mateo 16:24, el segundo paso en la escuela de la obediencia es que tú y yo tomemos nuestra cruz. Y dice aquí Lucas 14:27, y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí no puede ser mi discípulo. Hay reglas en el discipulado y una de ellas es tomar nuestra cruz. Y si tú lees el título de Mateo 14, del 25 al 33, este también lo lees durante el día. El título dice el precio del discipulado. Si bien, ¿verdad? Jesús pagó el precio de nuestra salvación, hay un precio que tú y yo tenemos que pagar y es el precio del discipulado. Dice, si ustedes no se niegan, si ustedes no toman su cruz, no pueden ser mis discípulos, dice el Señor. Y aquí en este texto, necesitamos, tú y yo necesitamos pagar el precio del discipulado, necesitamos pagar el precio de la obediencia. Necesitamos pagar el precio de de esa vida, ¿verdad? Que tú y yo hemos decidido que es seguir el corazón de Dios, necesitamos pagar un precio. Dice Mateo 17:25. Mateo 17:25. Mateo 17:25. Te lo voy a leer. Él dijo, él dijo sí, y al entrar en casa Jesús le abrió primero, diciendo, ¿qué te parece, Simón? Los reyes de la tierra, ¿de quiénes cobran los tributos o los impuestos? ¿De sus hijos o de los extraños? Pedro le respondió, de los extraños. Jesús le dijo, luego los hijos están exentos. Sin embargo, para no ofenderles, ve al mar y echa el anzuelo, y el primer pez que saques, tómalo, y al abrirle la boca hallarás un estatero. Tómalo y dáselo por mí y por ti. Aquí Pedro tiene una duda acerca de algo que él tenía que hacer, de algo que él tenía que ser obediente, que era pagar algo que él debía a los impuestos. Y Pedro tiene un diálogo con el Señor porque era algo que le agobiaba en su corazón. Pedro quería ser obediente, ¿verdad? A lo que él tenía que hacer. Y cuando tú y yo, ¿verdad? Cuando tú y yo tenemos esos diálogos con el Señor, ese es, si lo podemos ver así como intenciones de ser obedientes, de poner en acción nuestra fe. Otra manera de ser obediente es accionando nuestra fe. Y aquí Pedro era algo que le agobiaba. Y se pone a cuentas, ¿verdad? Con el Señor y, Señor, necesito hacer esto, dame la estrategia. Cuando tú y yo decidimos ser obedientes a lo que el Señor, a lo que tenemos que hacer,
El Señor nos va a dar la estrategia. Y el Señor le da esta estrategia a Pedro, ¿verdad? De cómo él pagar, cómo ponerse a cuentas, cómo accionar su fe, cómo ser obediente a lo que en esos momentos estaba sucediendo en Pedro. Y quiero terminar con esta historia de, de, de un ejemplo de obediencia. Si podemos verlo así, te diría un ejemplo de obediencia a medias. Y vamos a Éxodo 17. Éxodo 17. Éxodo 17:6. El título dice agua de la peña. Recuerda que Moisés, ¿verdad? Fue el elegido por el Señor para traer a libertad al pueblo de Israel. Y a Moisés le tocó algo complicado porque le tocó enfrentar con un pueblo, ¿verdad? Que si lo podíamos ver era un pueblo terco, era un pueblo eh, que le daba problemas a Moisés. Pero el Señor siempre estuvo ahí, ¿verdad? Y hay una parte que Moisés se ve en una prueba. La prueba consistía en que tenía que darle de beber al pueblo. El pueblo estaba demandando agua. Y el Señor le da la estrategia a Moisés. Le dice en el verso 6, Éxodo 17:6. He aquí que yo estaré delante de ti allí sobre la peña en Horeb, y golpearás la peña y saldrán de ella aguas y beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel. Vemos cómo aquí Moisés fue obediente a la indicación, ¿verdad? El Señor le dice, yo estaré delante de ti allí sobre la peña y tú la golpearás y en ese momento saldrán aguas y darás de beber al pueblo. Aquí Moisés pasó la prueba. Tal vez Moisés tenía alguna estrategia, ¿verdad? Pero él negó su propia voluntad. Él hizo como Jesús en Juan 5:30, ¿verdad? Yo no puedo hacer nada por mi propia cuenta. Él fue obediente tal cual hizo las indicaciones del Señor. Y hubo una respuesta. Salieron aguas de la peña y el pueblo bebió. Moisés pasó la prueba, Moisés pasó el examen, ¿verdad? Hemos estado hablando de pruebas. Moisés la pasó, pero viene algo que tú y yo necesitamos poner atención. Necesitamos meditar, necesitamos pedirle al Señor sabiduría, ¿verdad? ¿En qué momento tú y yo nos encontramos? Y vamos a Números 20. Ahora sí ya termino con Números 20. Números 20. El 11 y 12. Dice, entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara 2 veces, y salieron muchas aguas y bebió la congregación y sus bestias. Otra vez, ¿verdad? El pueblo demanda agua. Y si tú lees desde el inicio de Números 20, ¿por qué solo toqué ese? Dice aquí que Moisés golpeó la peña con su vara 2 veces y salieron aguas. Ahora, si tú lees antes, el Señor le da otra indicación. El Señor le dice que le hable a la peña, no que la golpee. En este segundo momento, el Señor le da otra indicación. Pero ¿por qué te decía que necesitábamos poner atención? Porque Moisés creyó que iba a solucionar el problema de la misma manera como lo hizo en el primer momento.
Y sí lo solucionó, pero ahora viene esto que es importante. Dice que salieron muchas aguas y la congregación bebió, incluyendo las bestias. Y Jehová dijo a Moisés y a Aarón, por cuanto no creyeron en mí para santificarme delante de los hijos de Israel. Esta decisión que hizo Moisés de golpear en lugar de hablar, no santificó a Dios. Sí dio de beber al pueblo, sí obtuvo el resultado, pero no santificó a Dios. La obediencia, ¿verdad? Se trata de santificar a Dios, no de obtener resultados. Moisés aquí fue desobediente y no, y esto hizo que no santificó al Padre. Y te decía, tú y yo tenemos que tener cuidado porque a veces nuestros actos de obediencia pueden solucionar el problema, pero no santificar a Dios. Y te decía, ¿verdad? Antes de leer la historia de Moisés, te decía que era una obediencia a medias. Porque Moisés para salir del problema, ¿verdad? Lo hizo de la manera que antes le había funcionado. Pero hay momentos que tú y yo para salir del problema vamos a necesitar una nueva indicación, porque estamos aprendiendo obediencia. No se trata de lo que pueda funcionar, se trata de obedecer a Dios, se trata de santificarlo. Y está muchas veces, ¿verdad? Estamos viviendo una vida que está funcionando. Estoy resolviendo problemas, pero no estoy santificando a Dios. Y hay una línea, ¿verdad? Muy delgada entre santificar a Dios y solucionar el problema. Y necesitamos meditar, necesitamos decirle, Señor, a lo mejor en estos momentos estoy solucionando el problema de la manera como me lo habías indicado antes, pero ahora son otras indicaciones, porque estamos en la escuela de la obediencia, estamos aprendiendo y dice el precio del discipulado. Si ustedes quieren ser mis discípulos, cada día es una vida de negación. Cada día aprenderán algo nuevo, cada día tendrán nuevas indicaciones. Y a Moisés le costó. ¿Qué le costó? No entrar a la tierra prometida. Aunque él fue muy obediente al inicio, ¿verdad? Pero una decisión que no santifica a Dios nos puede costar no entrar a la tierra prometida. ¿Cómo cómo tú y yo podemos discernir, ¿verdad? ¿Hago o no esta decisión? ¿Hago o no esto? Si al hacerlo santifica a Dios, si al hacerlo es un sí a Dios, es por esa línea que tenemos que seguir. Si al hacerlo solamente solucionamos el problema, pero no santifica a Dios, dale la vuelta. No nos va a funcionar. Y termino con lo que dije hace un momento. No se trata de que funcione, se trata de que santifique a Dios nuestra decisión. Amén. Vamos a orar. Señor, te damos gracias, Padre, por este tiempo. Te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias porque hoy tú nos has hablado, Señor. Hoy queremos pedirte perdón, Señor, si no hemos estado escuchando, no hemos estado siendo obedientes a tus palabras, a tus indicaciones, papá. Perdónanos, Señor. Si nos has dicho solo hablarle a la peña y nosotros insistimos en estarla golpeando, Señor, perdónanos, Jesús. Queremos obedecerte, queremos santificarte, queremos hacer lo que a ti te agrada, ya no nuestra voluntad, queremos hacer tu voluntad, Señor. Queremos seguirte, hemos decidido seguirte, Señor, y queremos pagar ese precio del discipulado, papá. Enséñanos cómo.
Somos ignorantes a eso, Señor, perdónanos, enséñanos cómo hacerlo, qué decir, qué hacer, cómo poner en acción esa fe, Señor, en el nombre de Jesús. Te lo suplicamos, papá. Ya no queremos esa vida, Señor, donde sea nuestra voluntad, nuestros deseos, sino una vida donde ahora sea hacer como te agrada, Señor. Te damos gracias, papá. Te damos gracias por esta mañana, por esta palabra. Gracias por cada familia aquí representada, Señor. Gracias, Padre, porque ellos han decidido decir sí. Y tú vienes a traer esas estrategias, tú vienes a enseñarnos, tú vienes a mostrarnos esas decisiones que son correctas y que nos llevan a la tierra prometida, Señor. Te damos tantas gracias, Padre, por esta mañana. En el nombre de Jesús. Amén.